Buenas tardes, soy Ricardo Ojeda y esto es Sucedió en Audiencia. Para comentarles y recomendarles que cuando vengan a alguna audiencia, sea la parte que representen, si son ministerios públicos o defensores, asesores jurídicos también, lo que pidan lo argumenten, lo sostengan, porque no nada más es venir a pedir y así llanamente. Hay que explicar el por qué se llevan a cabo esas peticiones. Por ejemplo, hace un rato, el defensor solicitó la concesión de la suspensión condicional del proceso y me da toda la parte jurídica. Esto ya lo dije alguna vez, se llama la quaestio iuris, así nos educaron como abogados. Su petición era de que en cierta fecha a la persona se le había vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, previsto en tal artículo, con una punibilidad de 1 año a 6 de prisión, y esa es toda la información que me da. Entonces, como el término medio aritmético, ya saben, se saca sumando la punibilidad del margen mínimo con el máximo, en este caso 1 más 6 son 7, se divide entre 2, 3,5, es decir, no es superior a 5 años y por lo tanto parecería que sí es procedente esa figura. Pero pues me dice es un delito de violencia familiar y pido que dure 1 año la suspensión con tales condiciones. Me fija unas condiciones. Pero no me dice por qué, no me dice la quaestio facti, no me dice cuáles fueron los hechos, no me dice en qué consistió la violencia familiar, no me dice si la víctima es su esposa, su hermana, su tía o qué tipo de familia es. Tampoco me dice cuándo fueron los hechos. Me dijo la fecha del auto de vinculación, yo tengo que inferir que los hechos fueron 2 días antes por el tema de las 48 horas, pero no me lo dice, y mucho menos me dice lo importante, ¿en qué consistió la violencia familiar? ¿Fue una violencia simple, moderada, sencilla, no tan delicada, o al contrario fue algo muy grave, fue algo complicado, fue algo muy trascendente? Hay veces que la línea que divide la violencia familiar con la tentativa de feminicidio es muy sutil y aquí no me dan ningún dato para que yo pueda formar mi criterio y ver si es procedente o no esa suspensión. Por su parte, el Ministerio Público también debe justificar sus peticiones. Y aquí en el caso concreto, quien fungía con ese carácter solo me pide que no, que hay oposición a que se conceda, porque hay un informe de riesgo emitido por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares que dice que es un riesgo alto o un riesgo grave, no recuerdo cómo dijo la palabra, y esa es toda su oposición. Pero tampoco me dice por qué el riesgo es alto, porque este señor la golpeó excesivamente, porque fue muy violento el asunto, porque ya lo ha hecho 3 o 5 veces, porque tiene carpetas anteriores, porque lo hizo bajo los efectos del alcohol, el cual consume habitualmente, y cuando eso pasa suceden este tipo de situaciones. No me dice por qué. Entonces, en las dos partes había esa deficiencia. Uno no me dice en qué consistió el hecho y la otra no me dice por qué era grave o elevado el riesgo. Y entonces así los jueces podemos decidir. Eso es lo que quiero que sepan y que vean, que es necesario que nos den información de calidad. A la audiencia no hay que venir a repetir frasecitas que todos usan y que están huecas y están vacías, sino hay que venir a dar información de calidad. Es como si vamos a una comida, yo quiero que me den carnita, que me den lo sustancial, lo necesario, no nada más pura gordura, ¿no? Ahí comete esta pasta y ya, no, así no puede ser. Cuando vengan a una audiencia, entonces, por favor, expliquen la parte jurídica, la quaestio iuris, pero no olviden la parte fáctica, la quaestio facti, los hechos, para que los jueces podamos saber. No den por hecho que nosotros ya sabemos de qué se trata, porque no es así.